Viven la plenitud de la buena noticia. Somos la iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. En la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Muy bien, qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor Jesús. Amén. Amén. Y aquí entrando en tema, es que donde vayas, siempre en amor y en la misericordia, en la sabiduría y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hables del nuevo pacto. Porque estamos en tiempos donde más que nunca se ha hecho importante entender en el nuevo pacto en el que estamos. ¿Por qué? Porque decíamos en la semana anterior donde hablábamos que estábamos unidos a Cristo en su muerte, que la calidad del producto final, si el cristiano lo viésemos, lo miráramos como un producto que sale de la manufactura de una fábrica, se ha diluido mucho la calidad del producto. Se ha diluido. Claro, Cristo demora en venir, parece una fantasía, parece una alegoría, y entonces pierde sentido para algunas personas. Por lo tanto, entonces esto es como un cuento. Cuando la situación se pone difícil, las personas empiezan a oír las voces de Satanás en compañeros de trabajo, en familiares que se mofan de esta fe. Y más encima todavía tenemos que estar luchando con gente adentro de la iglesia que quiere ir hacia otros sectores de la palabra para cambiar el evangelio de Cristo por otro evangelio y salirse de Cristo y entrar en otras corrientes por pura comezón de oír. Y veía esta semana a otros y me dio vergüenza a mí mismo, dije, peleando por el calvinismo o por los arminianos, de si la salvación se pierde, si no se pierde, si fuimos escogidos, no fuimos escogidos. ¿Y sabe qué sentí? ¿Sabe qué sentí esta semana? Esta semana sentí que eso no era tan importante. Y usted dirá, dice, pastor, ¿cómo que no es importante perder la salvación? Bueno, yo le voy a decir algo, mi querido hermano. Para el que cree, la salvación es segura. Punto. Ya. Que fui o no fui escogido, ¿sabe qué? Para el que ama a Jesús, vive alegre de la parte donde dice que Él me llamó y me escogió, que me predestinó, me llamó, me escogió y después me glorificó. ¿Sabe qué? Yo me siento feliz de pensar de que Él me escogió. Ya. Y si otro no se siente feliz porque no siente que Dios le escogió, sino que Él escogió a Dios, gloria a Dios, pues. No te salgas de Cristo, punto. No nos enemistemos por esas cosas. Porque ese tipo de pensamiento fue lo que introdujo a la iglesia en un problema y sigo con mi tema, con aquello que vino Jesucristo a quitar de en medio de Dios y de nosotros, el pecado. Y como siempre, no es mi intención en esta casa hacer del pecado, ¡ay! Esta cosa imposible de vencer, esta cosa que te da miedo, o tampoco quiero convertir el pecado aquí en una cultura de condenación, donde nos convirtamos nosotros en nuestra casa con Dios en señaladores. Fulano peca. Quiero que sepa que el que señala obedece más al pacto de Moisés que al pacto de Cristo, el nuevo pacto. Porque la ley señala
al pecador. Entonces los hermanos nos ponemos en la iglesia, ahí está la hermana viviendo con ese hombre que no es su marido. Todo porque tiene plata. Y no vio otra manera cómo pescarlo. Hay que atrapar a ese pez. Y se tiró, ¡blum! Y se fue con el hermano. Entonces empezamos nosotros, y en eso me incluyo yo mismo, a señalar a la hermana. Mira, ¿ves? El pecado. ¿Sabe qué? Me estoy comportando como si yo fuera la ley. Y de eso no se trata el Evangelio de Cristo. Pero tampoco el Evangelio de Cristo se trata de que yo piense que el pecado es algo sin valor, sin sentido, al que yo no le tengo que poner atención. Al contrario, Cristo vino a librarme de eso y vino a quitar eso precisamente de en medio de Dios y nosotros. Él paga el precio. Entonces, la semana pasada vimos que en la época de Pablo muchos creyentes seguían viviendo de forma pecaminosa, aunque ya eran libres del pecado. Pablo explica en el capítulo 6 de Romanos 2 razones por las cuales seguía sucediendo esto. Y eso lo vimos la semana pasada. La primera razón era que habíamos olvidado que en el bautismo en agua quedamos unidos a Cristo en su muerte. Eso lo predicamos la semana que pasó. Y la segunda razón que Pablo habla de por qué seguían esos creyentes viviendo en pecado, que aparece aquí en Romanos capítulo 6, es que no hemos entendido qué significa que ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. Y quiero que sepan que en esta premisa de que olvidamos que en el bautismo en agua quedamos unidos a Cristo en su muerte, le estaba hablando a judíos y a gentiles. Y en la premisa de que no habían entendido qué significa que ya no vivimos bajo las exigencias de la ley, le estaba hablando principalmente a los judíos, quienes esperaban al Mesías. Así que si Dios tuvo misericordia a mí pecando y me quitó la ley, significa que el pecado no es nada. Y ese es un engaño moderno que tenemos hoy en día, donde tenemos predicadores que te dicen el pecado. Masturbarse, eso no es nada. El divorcio, ese es otro pecado que Dios perdona. Es verdad, si usted se arrepiente es verdad. Pero yo no deseo que usted se quede con la cultura de que está bien divorciarse. Porque te voy a decir algo, te arrepentiste y te volviste a casar. Pero si esta mentira está en tu corazón, no vas a tener problema para volver a divorciarte. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que a pesar, nosotros pensando que el pecado no es importante, no hemos entendido qué fue lo que espiritualmente sucedió en la cruz con el pecado. Y entonces ahí hasta nos parecemos a los israelitas, que pensaron que no estar bajo las exigencias de la ley es que al quitarme la ley significa que el pecado ya no es importante, significa que el pecado ya no existe. No, hombre, hermano, el pecado existe. ¿Recuerdan lo que era pecado? Hace 2 años atrás lo hablamos. Pecado en el Antiguo Testamento aparece con la palabra katá. Y en griego, en el Nuevo Testamento, aparece con la palabra hamartía. Pero ambas palabras están dando la misma definición. Es errar al blanco. Pero yo no quiero que ustedes vean que pecar es fallar al blanco. O sea, yo andaba por la calle un día y vi una mujer ahí, se rió conmigo y quedamos en un hotelito y fallé en el blanco de serle fiel a mi mujer. Oye, no sé cómo fallé ese tiro. No, de eso no significa. Errar al blanco sí tenía que ver con fallar en un disparo de una flecha. Pero lo que estaba diciendo es equivocarme en no querer darle honor y honra a Dios y honor y honra a los hombres. Eso es lo que era katá o hamartía. Así que cuando hablamos de pecado, estamos hablando de no darle la gloria, la honra y el honor a Dios y no darle honor y honra a las demás personas. Así que trato con deshonor, con deshonra a mis hijos, a mi esposa, a mi suegra, a mi suegro, a mi yerna, a mi yerno, a mi nuera, a mis sobrinos, a mi mamá, a mi papá, a mis compañeros de trabajo, a mis clientes,
a mis hermanos en la iglesia cuando peco, etcétera, etcétera. Cuando peco, estoy fallando en darles el honor y la honra que ellos se merecen. Eso es lo que es pecado, punto. Y Dios lo aborrece. Después de esta introducción, vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús, nosotros creemos lo que dice tu Biblia. Tu Biblia dice quién soy. Tu Biblia dice que soy nueva criatura. Tu palabra dice que soy la novia de Cristo, que he muerto a mí mismo, que soy una persona nueva, transformado por el Espíritu y por tu palabra. Tu palabra dice que ahora soy el cuerpo de Cristo, tu iglesia amada, que somos la prometida de tu Hijo. Y lo creemos, Dios Todopoderoso, que somos copartícipes de tu gloria, que estamos vestidos ahora de tu divinidad. Y lo creemos, Señor, y que estaremos junto a ti y seremos contigo coherederos y reinaremos a tu lado en tu reino, Señor Jesús. Padre Santo, por eso te pido, Señor Jesucristo, que nos des pleno conocimiento de la voluntad de Dios Padre y que nos conceda sabiduría y comprensión espiritual para oír y entender la verdad de la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, tenemos que Pablo dice que no habían entendido a los que le está escribiendo esta carta lo que significaba que ya no vivían bajo las exigencias de la ley. Dice en Romanos 6, verso 14, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Oiga, la ley de Moisés, la Torá, fue la manera de Dios para que los israelitas supiesen cómo vivir como pueblo santo. La ley describía la moral de Dios. Entonces tengo aquí lo siguiente, que cuando el pueblo de Israel recibe la ley en el pacto de Moisés, la gente no sabía cómo era ser santo. Entonces Dios hizo algo práctico, se las escribió. Mira, para que tú seas como debes ser un pueblo santo, te voy a describir literalmente cómo debes vivir para ser santo. Y eso incluía ceremonias y ritos de sacrificio en esa ley. 613 mandamientos. Largo, ¿eh? En esta vida, para el pueblo judío, habían 613 cosas que había que hacer para poder comportarse, actuar como pueblo santo. Entonces se las dieron. Así que ellos sí sabían qué quería Dios. Ellos veían la moral de Dios ahí. ¿Los ayudó eso? No, no lo ayudó. Porque el problema fue que el pecado aprovechó la prohibición de la ley para hacerse más fuerte. Porque cuando usted le dice al niño pequeño que no se trepe allí en ese sofá para alcanzar la cortina, cuando usted le dice no subas, inmediatamente usted prendió el motor, la bobina de la desobediencia. Enseguida, ahora es que él lo vio mejor, ahora es que es más atractiva la cortina y treparse peligrosamente por ese sofá. Ahora es que él quiere, el niño de 2 años, subir y alcanzar la cortina. ¿Usted se ha dado cuenta de eso, no? Ponga un letrero, diga, no pase por aquí, y todo el mundo entra. En Estados Unidos se consumió como 10 veces o 15 veces, no sé cuántas veces, alguien tiene la estadística, de alcohol en la década que fue prohibido. La prohibición, la ley seca provocó, la ley seca provocó que la gente consumiera 10, 15 veces más alcohol. ¿Por qué? Porque hasta los que no bebían tenían sed. Eso fue lo que hizo el pecado con la ley. Entonces, el no poder cumplir todas las exigencias de la ley hizo que el pecado se hiciese el amo de los israelitas de entonces. Se hizo un dueño, se apropió de ellos. En vez de vivir rectamente para ser el pueblo santo, lo que hicieron fue vivir exactamente de manera opuesta,
convirtiéndose en esclavos del pecado, ahora sí del todo. Habían sido portadores del pecado generacionalmente por la caída de Adán y terminan convertidos en esclavos del pecado. El pecado se vuelve su amo gracias a la prohibición. Oiga, por eso podemos decir lo siguiente: antes de Cristo, antes de la obra de Cristo, existían dos amos sobre el pueblo judío. O eras esclavo del poder del pecado, o eras esclavo de la ley de Dios dada a Moisés. Porque los gentiles que no tenían la ley, ellos solo eran esclavos del pecado, por generacionalmente la caída de Adán. Esos eran los dos amos que había. Y usted dirá, yo prefería ser que la ley fuera mi amo. Imagínate si es fácil que Pablo fue honesto y enseñaba que la ley era una esclavitud. Imagínate si había sido fácil. Pablo, que era un hombre que enseñaba a cumplir la ley, enseñaba la Torah, cuando se ve libre de ella por el sacrificio de Cristo y Cristo le revela en el tercer cielo todo esto, Pablo termina admitiendo la verdad. Gracias por librarme de esta esclavitud. Oiga, es una esclavitud. Ellos no pueden entrar a su casa. Un judío no puede entrar a su casa. Usted es un impío pecador. Lo va a ensuciar. Él no puede entrar a su casa. Se puede estar orinando la esposa de él, pero va a tener que ponerse a orilla del río, de la carretera, antes de entrar a tu casa, si quiere cumplir la ley y pedirte el baño. No puede hacerlo. Nosotros somos impíos. Pueden estar pasando hambre y llegan a un lugar y están pasando por un sitio ahí de herrera y paran a comer y es el único lugar para comer y lo que hay es chicharrón con unas torrejas ahí. No pueden comer. Entonces la esposa le va a decir, pero ¿puedo comer la torreja? Y el marido en eso ve cómo están sacando el chicharrón y el aceite, lo están tirando con el otro para darle más sabor a la torreja. Dice, no puedes comer eso, mi amor. La torreja está frita con la grasa de la piel del puerco. Pero los panameños y gentiles estamos parados del lado de afuera de la fonda hasta que se nos sale la baba, nada más del olor de la manteca de cerdo friendo el maíz ese en la torreja. Y usted dirá, pero ¿por qué es una esclavitud? Porque si tú no amas y no tienes fe en esa ley, te es por condena. Entonces ellos tenían este problema. Eran esclavos de la ley, porque tenías que cumplirla toda con tus propias fuerzas. Y la ley, que es santa, no ayudaba a los judíos a que la cumplieran. Lo que hacía era que señalaba que eras pecador. O sea, te acusaba delante de Dios en vez de ayudarte. Entonces viene Cristo y hace el sacrificio de la cruz y nos da el nuevo pacto. El nuevo pacto de Dios en Cristo, en Jesucristo, nos deja ahora tres amos sobre el pueblo judío y sobre los gentiles creyentes. Porque recuerde, ahora el que no cree es tan solo esclavo del pecado. Pero si eres judío creyente en Cristo, o eres gentil no judío creyente en Cristo, o eres esclavo del poder del pecado aún, o eres esclavo de la ley de Dios dada a Moisés, o eres esclavo de Dios, esclavo de Cristo, lo que ocasiona una obligación a llevar una vida recta. Pastor, pero yo pensé que Cristo me había venido a liberar. Sí, te saca de un régimen malvado y te mete en otro régimen. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en este cuerpo. No entiendo, pastor, usted dijo que el cuerpo está muerto. Sí, el cuerpo está muerto al poder del pecado, pero yo necesito actuar de acuerdo a eso, teniendo fe de que ha ocurrido en mí. Y eso complica la situación. Pero ahora yo sí le voy a decir algo. Yo prefiero ser como Pablo. Esa es nuestra meta. Por eso Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, en algunas cartas escribió, Pablo, esclavo de Cristo. Porque Pablo había entendido que o soy esclavo todavía del poder del pecado, o soy esclavo todavía de la ley, o mejor me hago esclavo de Dios. Y mi pregunta es, esclavo de Cristo, ¿cuál es tu amo?
No me la conteste. Yo deseo que usted piense antes de irse. ¿Quién es mi amo? ¿Quién me gobierna? ¿Quién gobierna en mi interior? ¿Quién es mi amo? ¿Me gobierna todavía el poder del pecado? O sea que me dicen algo desagradable y quiero yo enseguida pelear, o estoy por ahí todo el día viviendo en tentaciones constantes o provocando yo esas tentaciones. ¿Me está pasando así? Porque ustedes y yo no somos judíos, así que esa parte no la tenemos en problema. Son los cristianos que se han ido ahora a las raíces hebreas, los que ahora están viviendo esclavos de la ley. ¿O es mi amo el Señor Jesucristo? ¿O es mi amo nuestro poderoso Dios? Porque si yo soy esclavo de Dios, esclavo de Cristo, entonces eso ocasiona en mí una obligación ahora de llevar una vida recta. En Cristo, esta obligación de obedecer la voluntad de Dios es una obligación que se adquiere por amor, por fe y por la esperanza en Cristo. No sé si me estoy explicando. En la ley era una obligación porque yo nací en ese pueblo y ese pueblo tenía que comportarse así, punto. Pero ahora yo obedezco a Dios, que siempre va a hacer que yo tenga una vida recta, por amor, por fe y por la esperanza de vida eterna en Cristo. Por esas tres cosas yo obedezco a Dios. Decido obedecer la guía del Espíritu Santo, por amor, por fe y por la esperanza de vida eterna. Obedezco la guía del Espíritu Santo, quien me muestra lo correcto y me ayuda a hacerlo, porque esa es la diferencia en el pacto de Moisés. La ley no podía ayudarme, la ley no tiene esa función. En el nuevo pacto, Dios toma la responsabilidad de ayudarme. Por eso mi responsabilidad empieza con creerlo. Con creer que soy diferente, con creer que soy una persona nueva, con creer que he nacido ahora espiritualmente, como efectivamente ocurrió, y que oigo la voz de Dios, y que esa voz de Dios, cuando me está diciendo, condúcete bien, no le contestes mal al jefe, quédate callado ahora, no le digas nada a ese familiar que te abrió la boca, no te estés defendiendo, deja que yo te defienda, aunque ahora las cosas se vean mal y parezca que pierda, quédate en paz, quédate callado, no hagas nada. Cuando oigo esa voz, entonces solo la fe me va a ayudar para saber que es Dios. Y en el momento en que yo obedezca a esa guía, me va a ir bien. Porque el tema del evangelio de la prosperidad es un tema que se parece más a la ley que a la gracia, porque es muy fácil comprar la bendición. El evangelio de la prosperidad es muy sencillo. Yo doy dinero y Dios está ahora en la responsabilidad de bendecirme. Y me dice el Señor, y cuando a mí no me da la gana de que suceda tal cosa, entonces viene el problema de ustedes con el evangelio. El evangelio no se trataba de eso, nunca se trató. Es muy fácil verlo desde esa perspectiva. En cambio, en la gracia de Cristo, en el nuevo pacto, esto es amor, fe y esperanza. Hago las cosas no porque voy a recibir algo a cambio necesariamente en esta tierra. Lo que Pablo quería siempre que entendiéramos explicándolo era que si teníamos una expectativa de esperar algo a cambio, era buena esa expectativa y eso era en la otra vida. Pastor, ¿y dónde deja lo que dice Jesús, que dijo que el que dejara padre, madre, hijo, etcétera, recibirá 100 veces más aquí en la tierra? Claro. ¿Lo va a recibir aquí? Claro que sí. Porque en el momento en que deje su casa, si ahora 100 se convirtieron, tiene 100 lugares donde ir a vivir. ¿Me estoy explicando? Porque el gozo de todos los que iban a recibir el mensaje de Cristo a través de esos apóstoles era 100 veces más que todo lo que ellos estaban dejando. Entonces acá nosotros nos entregamos por amor, y el que se entrega por amor no espera nada a cambio, porque Cristo no murió solamente por aquellos que creemos en Él. Cristo murió incluso por aquellos que fueron destinados a estar en el lago de fuego. Así es que, wow, ahora el Espíritu Santo me ayuda. ¿Me ayuda cómo? Me ayuda en mi fe, en mi amor, en mi esperanza de vida eterna a hacer lo correcto. Me va a mandar a hacer lo correcto y me va a ayudar.
Te va a mandar a predicar a otro lugar, a personas de la tercera edad o a jóvenes o a profesionales. Si Él fue el que te está diciendo que vayas, Él te va a ayudar. Por lo tanto, si Él es el que te está diciendo, oye, deja de ser adúltero, porque te va a ayudar, por eso te lo dice. Por eso Pablo les hace saber en su carta que todavía algunos no habían entendido qué significa que ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. Algunos creyentes en la época de Pablo, tanto judíos como gentiles, no entendían que el no vivir ya bajo las exigencias de la ley significaba vivir ahora rectamente por fe, amor y obediencia a Dios, no por la obligación de cumplir la Torá o la ley. Pastor, pero ya no estoy obligado a cumplir la ley, pero debo vivir de acuerdo a la ley. Sí, pero por fe en Jesucristo, por amor a Jesucristo y por la esperanza de vida eterna en Jesucristo. Sin necesidad, quizás, de que te la sepas toda. Tan solo crees en Jesucristo y vas leyendo la palabra y tú vas a terminar haciendo bien cosas que ni sabías que estabas haciendo bien. Porque Dios vino a simplificar todo. Es como que lo mandó a usted a fabricar autos sin que sepas cómo se fabrican, pero entras a la planta y todos los días sabes cómo poner las piezas para que funcionen y el auto funciona. Nos eximió de todos los años que Pablo vivió a los pies de Gamaliel. Se resumieron en: ten fe en mi hijo, yo voy a hacer el resto contigo. Lee la palabra, congrégate y yo te voy a ayudar. Por eso dice aquí en Romanos 6, el pecado ya no es más su amo, ni tampoco la ley. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley, y ya Pablo tiene la respuesta. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y en la pregunta que él hace aquí en el verso 15, que dice, ¿podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Pablo responde, claro que no, pero expande la respuesta con una pregunta en el verso 16. ¿Significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y Pablo responde también diciendo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Pablo le está diciendo a ellos, ¿significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no, porque si no, entonces me convierto en esclavo de lo que ahora obedezco. Pastor, me estoy perdiendo, me estoy enredando. Dice aquí, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Noten que Pablo dice aquí que uno puede ser esclavo del pecado. Él lo da por sentado porque generacionalmente lo éramos por la caída de Adán. Pero ahora en Cristo puedo decidir, y esa es la diferencia. Por lo tanto, hermanos, como cristiano, cuando peco fue una decisión. Me gustó hace años atrás, hace como 8 años atrás, estando con el pastor Valo, en una conversación, hablábamos de libre albedrío. Entonces yo le dije, bueno, sí, la persona era nueva. Y me decía la persona, bueno, sí, pero es que allá afuera en mi libre albedrío yo hacía lo que me daba la gana. Y cuando yo le respondí, sí, claro, pues que ese es el problema allá afuera, que la gente pues tiene un libre albedrío. Y me dice el pastor Valo, afuera nadie tiene libre albedrío. Ellos son esclavos del pecado. Entonces vino una verdad poderosa en mi corazón. El mundo afuera no tiene libre albedrío. O sea, ellos no pueden actuar correctamente. No pueden hacerlo. Esa es la razón por la cual el que bebe, si tú no tienes problema con la bebida, tú puedes beberte 2 o 3 cervezas y hasta allí. Pero el que es esclavo de ese pecado, el primer sonido, y ese es el inicio de 24 botellas más, lata o lo que sea que van a seguir, o 28 después. Porque no puede parar. Habían otros hombres que yo veía que el problema de ellos no eran las mujeres.
Así que cuando las muchachas, alguna mujer se ofrecía, si no le gustaba decía que no, pero habían otros que bonita, fea, gorda, flaca, una escoba, amarilla, verde, no importa. Me explico, él tenía que ir, ¿por qué? Porque era esclavo. Había unos que andaban con doña también. Yo dije, ¿tú qué haces con esa doña? Dije, no, lo que pasa es que yo no lo entendí, eran esclavos. Eran esclavos. Entonces, allá afuera, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Pero acá en Cristo puedo decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Ahora sí puedo hacer eso, porque ahora sí tengo libre albedrío. ¿Quiénes tienen libre albedrío? Los nacidos de nuevo. Eso nos mete en un problema, porque entonces cuando yo me deprimo o cuando yo me dejo arrastrar por emociones tóxicas en mi interior, yo estoy decidiendo que eso me gobierne. Estoy obedeciendo a la voz que me dice, no sirve, no puede, no mereces que te amen, no mereces triunfar. Estoy obedeciendo a esa voz. Cuando estoy obedeciendo la voz que dice, pero tú trabajas tanto, tú te mereces una canita al aire. Si ¿quién le va a decir a tu mujer? Si mira que la muchacha te está diciendo, yo no le voy a decir a nadie. El pan comido en secreto es más sabroso. Hasta te puede citar el proverbio ese. Y entonces usted decide, el cristiano decide, el nacido nuevo decide. Pero yo puedo decidir hacer lo bueno. Así que cuando Pablo le dice, ¿cómo que van a seguir pecando porque la ley ya no están obligados a cumplir sus exigencias? ¿No se dan cuenta que si tú obedeces al pecado te estás haciendo esclavo de él tú mismo? Antes eras esclavo por generacionalmente por Adán. Ahora eres esclavo porque te dio la gana. Pero puedes decidir, y eso es lo que yo deseo que usted tenga en mente cuando salga de aquí. Puedo decidir lo contrario. Yo puedo decidir seguir la voluntad de Dios. Yo puedo decidir obedecer a Dios, lo cual en vez de llevarme a la muerte me va a llevar a una vida recta. Pablo explica que si sigo pecando me vuelvo nuevamente esclavo del pecado, pero ahora por decisión propia. Pero esta vez por esta voluntad propia, entonces voy yo a mantenerme en la identidad del ADN de Adán, cuando a mí me sacaron y me hicieron una persona ahora en la identidad del ADN espiritual de Cristo. Pablo revela aquí que en el verso 16 que el creyente sí puede decidir obedecer a Dios, puede hacerlo porque es libre del poder del pecado y de la esclavitud de tener que cumplir las exigencias de la ley. Y cuando el creyente decide obedecer a Dios, tiene como consecuencia la vida recta. Oiga, mi querido hermano, dice, verso 17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Y cuál es la enseñanza? Que ellos podían decidir obedecer a Dios. Antes eran esclavos del pecado. Cuando yo no, oiga, eso es fácil de entender. Cuando yo no conocía a Cristo y era drogadicto de cualquier sustancia o de alcohol o de apuestas o de comer o de sexo, lo que fuera, la adicción, cuando tú oías hablar de Cristo, tú querías salir huyendo. Pero una vez que Cristo está en tu corazón, ahora enseñas, ahora recibes con gratitud de todo corazón la enseñanza acerca del Hijo de Dios. Verso 18, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Lo están viendo? Yo me hice, usted se hace esclavo de la vida recta. Por eso es que yo no concibo, y aquí es, usted perdone, yo deseo las multitudes, claro que quiero las multitudes. Claro que quiero las multitudes, pero me digo a mí mismo, ¿de qué vale tanta gente? Y de pronto somos 120 y 88 todavía son capaces de comprar cosas robadas. Son capaces de comprar medicamentos sustraídos del seguro o de una farmacia y te lo vendo por fuera.
Si esos 88 todavía tienen pleitos inmensos en la casa. Imagínate cuánto diluido estaba la calidad del creyente, que en la pandemia un montón de hogares cristianos evangélicos fracturaron, se terminaron de fracturar. Pastor, usted está siendo muy duro, está condenando. No te estoy condenando, necesito que despertemos y salgamos de diluir el vino. Tanto que queremos el vino, que es el Espíritu Santo, tanto que queremos eso. Y Dios nos da el vino y nosotros empezamos a echarle Coca-Cola, porque ojalá fuera agua. Pero le echamos Coca-Cola, lo volvemos otra cosa. Lo diluimos. Tanto que recibe la iglesia el Espíritu Santo en la llenura y la iglesia diluye la llenura del Espíritu Santo. Entonces nos encontramos un montón inmenso de creyentes haciendo arenga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando salen de ahí y la mujer le dice algo y que pues tú sí eres bruta. Y están en la casa, no hacen nada en la casa, ahí rascándose. Pastor, no sea vulgar. No hacen nada en la casa. Yo soy hijo de Dios, así que soy el príncipe, que me sirvan. Claro, y tú lo ves en la iglesia, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y en la casa no levantan, pero es que no quieren ni levantar los pies, quieren que le pongan la chancleta a la mujer también y lo desvistan. Entonces cuando ella hace algo que no le gusta, le abre la bocota. Y mi mujer, estos días me encontré una prédica donde yo decía algo que mi mujer me había dicho en un momento determinado. Dije, mucho énfasis con la gente que le habla feo en los hogares. Los varones que hablan feo. ¿Y sabe qué descubrimos? Que le hablan feo. Que en esta misma iglesia le hablan feo. Y la mujer también le habla feo al esposo. Y aleluya y gloria a Dios. ¿Tú sabes qué? Yo prefiero que empecemos a cambiar eso. Antes de ser 200 y 150 estén en la casa todavía teniendo los mismos problemas que cuando llegaron a los pies de Cristo. En casa, solamente ahí entre ellos. Tanto así que incluso hay hijos que ni siquiera creen en Cristo. ¿Por qué? Porque están viendo un vino adulterado. Y es hora de que eso cambie. ¿Dónde cambia eso? ¿En la predicación del pastor? No, eso cambia en mí. Yo soy el que decide eso. Eso cambia en usted. Porque ahora usted es libre de la esclavitud del pecado. Así que usted puede decidir caminar en la dirección contraria a lo que no es de Dios. Y hacerme conscientemente esclavo de lo recto, de la vida recta. Así que cuando vienen y me ofrecen lo que no me conviene, por más que arda en deseo de querer decir sí, me obligo a mí mismo al principio y digo no. Porque va a haber un día donde ya no voy a tener ni el ardor ese, porque voy a empezar a entender lo que es el pecado. Es repugnante delante de Dios. Es comida podrida. Usted y yo no comemos comida podrida. Usted come comida con gusano. Usted come comida del basurero. Eso es lo que es el pecado. Es repugnante. Entonces yo empiezo a entender que ni siquiera me pueden tentar. Tendrá que tentarte ya con otras cosas. Tendrá que ponerse Satanás más sofisticado contra ti, porque ya en lo básico tú no eres víctima de sus acechanzas. ¿Por qué? Porque empezó a dejarlo diluido y empezó a convertirse en vino puro de nuevo. Como al principio, ¿te acuerdas cuando te convertiste? Todos éramos vino nuevo y puro. Y de pronto empezamos a echarle Coca-Cola y Sprite y se volvió calimocha, ¿cómo es? Calimocha. Ajá, vino con Coca-Cola, calimocho. O sea, ¿qué pasa? Oiga, dice verso 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto.
porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Débil sin Cristo. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Y mira, viene una responsabilidad. Esto me toca a mí. Esto no es que en algún momento el Espíritu Santo va a hacer el milagro y a mí ya no me va a gustar más la lotería. No, hombre, mi querido hermano, dice aquí, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Por eso dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Para ser santo, debo entregarme como esclavo a la vida recta. Cuando dice aquí, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos, eso es lo que tengo que hacer para ser santo. Pastor, pero se me enredó todo. Me acabo de enredar, pastor. Porque usted mismo ha predicado y ha enseñado que en la gracia soy santo por la fe en Jesucristo y no por obras. Entonces, ¿por qué ahora me dice que me tengo que hacer esclavo de la vida recta para ser santo? No entiendo, me confundo, pastor. Santo. Mi querido hermano, dice en Hebreos 10, verso 8 al 10. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exigía. Luego dijo Jesús, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Cristo, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios, sigue hablando Cristo, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Dios Padre es quien nos hizo santos para siempre. Por esto, permanentemente es necesario, se vuelve un requisito que yo piense y actúe como tal, como alguien santo. Porque si siendo santo, porque el sacrificio del cuerpo de Cristo me hizo santo una vez y para siempre, si siendo santo por la gracia de Dios vivo una vida doble de pecado igual a la que tenía antes de creer en Cristo, ¿habré realmente aceptado a Cristo como mi Salvador y Señor? Mi querido hermano, me hicieron santo, por eso debo serlo. Estoy obligado a hacerlo. Porque soy santo, estoy obligado a ser santo. Te lo voy a explicar fácil. Usted renuncia a la nacionalidad panameña y los norteamericanos en Estados Unidos le dan la de ellos. Entonces usted deja de ser ciudadano panameño y se convierte en ciudadano estadounidense. Cuando te dan esa nacionalidad, ¿bajo qué leyes vas a vivir? Porque ahora eres gringo. Naciste aquí en Panamá, pero ahora tienes la nacionalidad de ellos y renunciaste a la nuestra, ahora eres gringo tú también. ¿Bajo qué ley me voy a regir? ¿La ley de Panamá o la de ellos? ¿Y cómo, mi hermano, y cómo yo me voy a enfrentar a cumplir esa ley? ¿Con la idiosincrasia panameña o con la idiosincrasia norteamericana? Porque estando allá, si voy con la idiosincrasia panameña y me como el raspado y agarro y tiro el vaso en el suelo y me agarra un guardia ahí en Los Ángeles y me dice, oiga, levante eso y venga para acá, $35 de multa. Ay, pero en Panamá, aquí no. ¿Me sigue? Ay, Estados Unidos entró en guerra. Y tengo hijos y me tocan la puerta y me dicen, necesitamos, no es obligación, pero nos gustaría que alguno de tus hijos esté en el ejército. Ah, no, yo soy panameño. No, aquí dice que usted es gringo. Sea patriota. ¿Me estoy explicando? Me hago ciudadano estadounidense, entonces respeto sus leyes y tengo que aprender a pensar como piensan ellos. Calles limpias, pagar impuestos.
En Panamá yo no pagaba impuestos. No, aquí se paga impuestos todos los años porque si no te vamos a entrar a guante y aquí sí te metemos preso. ¿Quieres ser norteamericano? Entonces aprenda a ser norteamericano. En el momento en que el gobierno norteamericano te da la nacionalidad estadounidense, debo empezar a hacerlo. Entonces me hago esclavo de las leyes de esa nacionalidad, de esa nación. He venido ahora a ser santo porque el Señor en el sacrificio del cuerpo de Cristo me hace santo. Y al ser santo, vengo a ser ahora ciudadano del reino. Ahora soy embajador. Empiezo a aprender a saber cómo se comporta la gente de ese reino. Por eso es que Pablo dice, no hombre, porque tú crees que ahora eres libre de la exigencia de la ley. Papá, ahora es que esto se aprieta. Porque ahora sí eres del reino de los cielos. Porque este era el pacto de verdad. Este era el pacto que iba a contar. Este era el pacto para no solo los judíos. Es tan buen pacto que incluye al resto de la humanidad. Así que pastor está bravo. No, estoy emocionado. Porque por fin he podido llegar a entender esto y hablarlo. No se trata de un legalismo. Porque no te estoy pidiendo que hagas esto por obligación de ley. Es por amor, por fe. Y por la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna es que ya creo que yo soy parte de esa ciudad celestial. Tengo esa nacionalidad. Soy embajador de Dios aquí delante de los demás. No puedo comportarme como el panameño que tira la basura en los ríos. Tengo que comportarme como si fuera ya el estadounidense del ejemplo que di. Entonces soy santo y debo mantenerlo. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo. El que ya no estemos sujetos y obligados a cumplir la ley de Dios dada a Moisés como los israelitas, no significa que estamos eximidos de hacer lo correcto. Que podemos pecar sin preocuparnos por las consecuencias o por el juicio de Dios. Al contrario, ahora fui trasladado de una esclavitud generacional por la culpa de Adán a una esclavitud por elección. El nacido de nuevo, por ser santo y estar vivo espiritualmente, puede elegir siempre ser esclavo de Dios, lo cual lo obliga a llevar una vida recta. Esclavo de la vida recta por elección. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino amado de su Hijo. Vivo ahora de acuerdo a los principios del reino de Dios, no del reino de las tinieblas. Y ahí la obligación. Y de ahí la esclavitud hacia lo recto. No es, no pastor, yo no como camarón. ¿Y eso de qué? Porque eso lo vas a botar por la letrina. Lo que Dios quiere que yo no me coma es estar mirándole la sentadera a todas las mujeres que pasan del trabajo. No es estar codiciándole el marido a otra. No, no te comas eso. Cómete el camarón que se bote en la letrina. ¿Me estoy explicando? Verso 20, cuando eran esclavos de pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Por eso háblale a alguien que no conoce a Cristo, no hagas eso. Hubo gente que se enemistó conmigo en los trabajos cuando yo era cristiano. Ya viene el monje, este pajarín es como un monje. O sea, tú no puedes hablar nada con él. O sea, él nunca está de acuerdo. Yo no sé, yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero no estoy de acuerdo con ese. Yo no voy a participar en eso que les pasa a ustedes. Claro, ellos no están obligados a hacer lo correcto, yo sí. Y quiero nada más que sepa, a los que están casados, usted está obligado a serle fiel a su esposa, sexualmente, emocionalmente. Pregúntele a ella qué opina de que usted diga, no, a mí yo no estoy obligado a hacer lo correcto. Varones, ¿usted cree que usted no está obligado a administrar correctamente su dinero en beneficio de su mujer y de su familia? Usted está obligado a eso. Esposa, ¿usted cree que usted no está obligada a administrar bien los bienes de su casa que le da a su esposo? Usted está obligada a eso porque es lo correcto. Dice, como ustedes estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, ¿cuál fue su consecuencia? Verso 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Cómo te das cuenta que una persona nació de nuevo? Porque no habla de su pasado pecaminoso. No hay placer en contar las cosas que hacía antes.
porque ahora le avergüenza delante de Dios y de los hombres. A mí me da pena hablar de eso. Pero hay hermanos que te cuentan y que yo me acuerdo cuando, sólido, choso. Ya no había una pelada que todas eran mías. Todas, loco, de todas las edades. Yo era un monstruo. Acá dije, hey, cuánto deleite. Mira, yo creo que tu añora está allá. Ese no ha nacido nuevo. Verso 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pastor, pero no entiendo, ¿no es que la vida eterna la recibí por fe? Sí, pero cuando yo vivo de acuerdo a esa vida eterna aquí, ¿ven por qué es seguro para el que cree recibir la vida eterna? Porque si creo y amo a Cristo, amo a Dios, estoy haciendo las acciones que Él me manda al Espíritu Santo y todas esas acciones son de la vida eterna. La fortalecen, la avalan en mi vida. Cuando usted le dice no al pecado, cuando usted le dice no a la rabia, cuando usted le dice no a la depresión, cuando usted le dice no a los pensamientos suicidas, a los pensamientos homicidas, a los pensamientos de gastar dinero innecesariamente, cuando usted, los pensamientos de avaricia, porque entonces hay otros que son ávaros, cuando usted le dice no a esas cosas, usted está actuando conforme a la vida eterna. Claro que va a haber unas consecuencias para ese comportamiento de parte de Dios, de parte del hombre de Dios o de la mujer de Dios. Y dice Pablo aquí concluyendo, y en esto voy ya cerrando, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En la Reina Valera dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Santo, qué hermoso es Dios, ¿eh? ¿Qué hemos visto hoy, mi querido hermano? Entre cosas que hemos visto, porque acabamos de ver de que la paga del pecado siempre va a ser la muerte, mas la dádiva de Dios, su regalo inmerecido, es la vida eterna. Vivamos de acuerdo a eso. ¿Qué hemos visto hoy? Que somos esclavos de lo que obedecemos, sea bueno o malo, pero usted tiene la libertad para decidir lo bueno. ¿Qué hemos visto hoy? Que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la obligación de hacer lo correcto. Pero como ahora yo no soy esclavo del pecado, sí estoy obligado a hacer lo correcto porque soy de otra ciudadanía donde no se comporta como la gente de este mundo sin Dios, sin Cristo. ¿Qué hemos visto hoy? Que ahora somos esclavos de la vida recta. Tenemos la obligación, por ser santos, de hacer lo correcto, de acuerdo a mi nacionalidad en Cristo, de acuerdo a que he nacido en el reino ahora. Pastor, pero ¿qué es hacer lo correcto para tener una vida recta? Tanto de hacer lo correcto, lo dije con los significados de Catá y Jamartía. Hacer lo correcto es darle honra y honor a Dios y a todas las personas de este mundo. No a tus hermanos cristianos nada más. A todas las personas de este mundo, no solo a tus familiares. O como una vez oí, a mis familiares creyentes. No, a todas las personas de este mundo. Ellos no se merecen que yo los trate bien como... Ellos no me tratan así, pastor. No. A la gente que te hace mal, a la gente de este mundo, se les trata como Cristo nos trata a nosotros. Así yo estoy diciendo de qué espíritu soy. Por eso cuando los Boanerges le dijeron, pidamos que descienda fuego del cielo y consuma esa ciudad, Jesús le dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? Dando a entender de que ahora nosotros en Cristo obedecemos al Espíritu de Cristo. No pagamos mal por mal. No pedimos que descienda el fuego del cielo y consuma a esa gente que no aceptó. Pedimos misericordia por ellos. Oh Dios Todopoderoso. Oh sí, Señor. Somos libres, Padre.
Ya no estamos obligados a cumplir una ley que me indica lo bueno y lo malo, sino que ahora, por ser santo, hecho santo por el sacrificio del cuerpo de Cristo en la cruz, he sido hecho santo de una vez y para siempre. Por lo tanto, me comporto ahora permanentemente como santo. Decido, escojo, elijo comportarme permanentemente como santo. Así que de la esclavitud del pecado en la que viví sin Cristo por la caída de Adán, y no estando obligado a las exigencias de la ley, ser esclavo de ella, por ser santo, me hago esclavo de Dios, esclavo de la vida recta. Me saco, me extraigo, me arranco de las prácticas del mundo sin Cristo. Me considero muerto a la manera en que vive la gente que no conoce a Jesucristo ni lo tiene por Señor. Él es mi amo. Ahora Él es mi Señor. Amén. Gracias a los que escucharon esto en YouTube. Gracias por haber escuchado toda la prédica. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa.